Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea hoy y siempre tu bendito nombre. Que tu reino eterno venga pronto sobre nosotros y Cristo nos lleve a gozar de permanecer en tu presencia perfecta. Perdona, Señor, todas nuestras faltas, nuestras iniquidades y pecados, en la misma medida en que nos vas transformando, haciéndonos capaces de perdonar toda ofensa ajena. Recibe nuestras necesidades de hoy y súplelas conforme a tu piedad, a tu misericordia y a tus riquezas en gloria. Te adoramos y te glorificamos, bendito Dios, y te damos gracias en el nombre santo de Cristo Jesús. Y en el nombre de Jesús te damos gracias a ti. Gracias por regalarnos una nueva oportunidad y así poder compartir contigo el devocional de hoy. Te invitamos a ir juntos a las Sagradas Escrituras. Busca tu Biblia y vamos a abrirla en el capítulo 6 del libro de Romanos. Y de él vamos a meditar los versículos del 15 al 23. Así nos dice hoy la santa palabra de Dios. ¿Entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido, y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Hablo en términos humanos por la debilidad de su naturaleza humana. Así como para practicar la iniquidad, presentaron sus miembros para servir a la impureza y a la maldad. Ahora, para practicar la santidad, presenten sus miembros para servir a la justicia. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Pero ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así ha hablado hoy nuestro Dios. ¿Y qué texto que debe parar nuestro agitado correr por esta vida? ¿Qué texto que debe provocar en nosotros hacer un alto en nuestra acelerada agenda y evaluar bien estas dos alternativas que Dios está poniendo delante de nosotros a través del apóstol Pablo? Dios nos ha creado libres a todos. Ese famoso y muy comentado libre albedrío. ¿Para qué? Para elegir, para escoger. Y fíjate que nosotros, independientemente de cuál sea nuestro trasfondo histórico, formación religiosa, no importa la raza, el sexo o color, todos tenemos la capacidad y la oportunidad de escoger. Ahora, dependiendo de nuestra decisión, dependiendo de lo que escojamos, serán las consecuencias y el provecho que sacaremos como fruto, como consecuencia de nuestras decisiones. Y el apóstol Pablo nos está presentando las dos alternativas y nos hace reflexionar clara y precisamente en el provecho que estuvimos sacando en nuestra vida pasada cuando éramos esclavos del pecado. ¿A dónde nos lleva pecar? ¿A dónde nos lleva a practicar la iniquidad? Pues evidentemente que a la desobediencia a Dios y a la consecuente muerte. Es claro que la paga del pecado es la muerte. No hay forma de alcanzar la vida eterna practicando el pecado y sin el necesario
e imprescindible arrepentimiento al entregarle nuestra vida a Cristo como Señor y Salvador. Y es ahí donde entra el segundo elemento, la segunda opción: obedecer a la gracia. Yo soy quien elijo si obedezco al pecado o si obedezco a la gracia. Ahora, ¿sobre qué base vamos a elegir? Por eso en los versos 17 y 18, el apóstol Pablo reconoce la gracia de Dios. Fíjate que dice: pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido, y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Lo importante ahora es que tú y yo miremos bien cuál es el modelo de enseñanza que estamos recibiendo. ¿Cuáles maestros nos están enseñando? ¿Cuáles son los pastores que nos están guiando? ¿Nos está guiando el mundo o nos está guiando el Evangelio de Cristo? Porque de eso dependerá los patrones de pensamiento, de reflexión, de análisis que tendré en mi cabeza, y seré capaz de escoger o servir al pecado o servir a la gracia. Y Pablo está claro en que esto es eminentemente humano. Y mira cómo lo dice en el verso 19. Hablo en términos humanos por la debilidad de su naturaleza humana. Recuerda que nuestra carne es muy débil y corre a obedecer al pecado. Es por eso que él nos especifica muy bien en este mismo verso 19, escucha: así como para practicar la iniquidad, presentaron sus miembros para servir a la impureza y a la maldad, ahora, para practicar la santidad, presenten sus miembros para servir a la justicia. ¿Qué significa eso? Que en mi anterior vida, antes de conocer a Cristo, yo prestaba mi cuerpo para toda clase de pecado, para todos los vicios: el juego, las bebidas, la ira, la infidelidad, la pornografía, la desidia, el chisme, en fin. Esta lista puede ser enorme. ¿Y cuál es la recomendación de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Que ahora, de la misma manera que yo prestaba mi cuerpo para hacer todo eso, debo presentar mi cuerpo ahora como un sacrificio vivo que se rinde en obediencia a la gracia, a la misericordia y al amor de Dios. Es claro entonces que la palabra clave aquí es practicar. ¿Cuál será mi práctica de vida? Pero mi práctica de vida dependerá de lo que yo elija, de lo que yo escoja. Y como consecuencia serán los frutos que cosecharé. Entonces no culpemos a Dios ni al diablo. No intentemos justificarnos ni con el uno ni con el otro. Porque en la vida no hay castigo ni maldición. Hay consecuencias y todo dependerá de la elección que hoy tú y yo hagamos. De modo que si queremos sacar el mejor provecho, debemos renunciar a practicar el pecado y elegir servir a la gracia. No intentemos abusar de la paciencia ni de la misericordia de Dios, pues para todo Él tiene un tiempo establecido. Hoy que Él nos llama a arrepentirnos y a aceptar a Cristo como Señor y Salvador, no lo pospongamos, y verás el gozo que recibirás en tu corazón al ser liberado de esas viejas prácticas de pecado y ser traídos al seno de la gracia, donde nos convertimos en siervos de Dios por la gracia, por agradecimiento, por obediencia al sacrificio de Cristo Jesús. Así que hoy Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte. ¿Qué espera Él? Que podamos escoger bien y como consecuencia sacar el mejor de los provechos. Sacar perdón, justificación, redención y vida eterna en Cristo Jesús. Padre, gracias te damos en esta hora por tu paciencia sin límites. Gracias, buen Dios, por llamarnos una vez más a valorar la libertad que nos has dado en Cristo Jesús. Y es nuestro deseo que podamos mantener esa libertad para obedecerte, honrarte y glorificarte en todo.
Queremos pedirte, bendito Dios, en el nombre de Jesús, que aquellos que permanecen aún esclavos de la iniquidad y viven practicando el pecado, puedan ser liberados por este modelo de enseñanza basado en el Evangelio Salvador de Cristo Jesús. Llámanos a venir a ti, guárdanos y presérvanos bajo tu gracia y conviértenos en una ofrenda agradable a tu santidad, a tu pureza y a tu perfección eterna. Al final a ti te daremos todos los frutos que de nuestra nueva vida se puedan escoger, porque solo tú eres Dios, solo tú eres perfecto, solo tú eres santo. Recíbenos en tu seno, Padre de bondad, porque venimos a ti en el nombre santo de Cristo Jesús, y por la fe en Él y por tu justicia eterna, sabemos que nos concederás la gracia de disfrutar hoy de un glorioso y bendecido día.